Hola, bienvenidos. En esta ocasión les quiero compartir cómo preparo yo la salsa para la pizza. Y esta salsa pues es tipo ragú. Quiero aprovechar antes de que comencemos esta receta para invitarlos a que se suscriban a su canal Cocina Mexicana con Carmen Cook Blogs. Y bueno, si les gusta la receta, compártanla, denle like. Y bueno, los ingredientes que vamos a ocupar es una cajita de estas de puré de tomate que ya viene condimentada. Vamos a ocupar 3 jitomates rojos. Vamos a ponerle también orégano. Yo aquí tengo una cucharadita cafetera, una pizca de pimienta, una pizca de apio y también una pizca de albahaca. Muy importante, yo aquí tengo nada más la pizca que le voy a poner para cuando molamos lo que son los jitomates. Y también ya cuando esté molido y lista la salsa, voy a ponerle un poquito más de albahaca ya que le da muy buen sabor. También vamos a ocupar un dientito de ajo, como pueden ver no es un diente de ajo grande. Y vamos a ocupar sal al gusto, y recuerden que ya esta salsa viene ya condimentada, por lo que vamos a ocupar muy poquita sal. Es mejor siempre preparar y que le falte un poquito, y ya si le falta, pues ustedes al terminar de preparar la salsa, ven si le falta, le ponen un poquito más de sal. Muy importante esta parte porque si no, se nos puede pasar de sal. Y bueno, ya que tenemos aquí los ingredientes, vamos al proceso. Por aquí ya tengo yo mi olla con agua. Y lo que voy a hacer es partir los jitomates de esta manera. Le vamos a quitar esta parte de aquí. Estos jitomates están maduritos, por lo que se van a cocer más rápido. Y de todas maneras, miren, los voy a partir a la mitad. Y así vamos a poner los 3 jitomates. Ya los tenemos aquí en la estufa. Vamos a tapar y los vamos a tener a fuego alto, y cuando ya comiencen a hervir bajamos el fueguito, y hay que procurar que estén bien cocidos, ya que es muy importante para que no tengan ese sabor a crudo. Ya que veamos que está hirviendo, bajamos el fuego y dejamos que siga hirviendo otros minutitos hasta que esté el jitomate bien cocido. Y como ustedes vieron, le puse poquita agua para que su sabor se concentre. Como pueden ver, ya los jitomates están bien cocidos. Se nota porque ya están bien suaves. No acerco mucho la cámara porque se viene el vapor. Así es de que bueno, ya están listos. Vamos a apagar y vamos a dejar que enfríe un poco. Por este lado ya tengo los jitomates un poquito más fríos. Pues no muy fríos, chicos y chicas, están todavía calientitos, pero ahorita con el concentrado de tomate que tenemos, pues ya va a enfriar un poco más. Y bueno, vamos a poner los jitomates en nuestro vaso. Recuerden que esta salsa tiene que quedar espesita, y vamos a abrir. Vamos a ponerlo aquí en nuestro vaso de la licuadora. Si el líquido queda muy ácido, le vamos a poner una pizquita de azúcar, eso para neutralizar el ácido precisamente de los tomates. Y esto se los comento porque algunos jitomates son cultivados en invernaderos y no tienen un buen sabor, quedan un poco aciditos, amarguitos. Entonces si le ponen una pizquita de azúcar les va a ayudar mucho. Bueno, pues ya tenemos ahí los jitomates. Vamos a ponerle el diente de ajo, el albahaca, el orégano, la pizquita de apio y la pizca de pimienta. Y vamos a ponerle un poco de sal, solo un poco. Y llevamos a moler. Ya está lista nuestra salsa.
Es muy importante comentarles que si ustedes van a alzar esta salsa porque les salga mucha o porque la tengan para un negocio o bueno, simplemente quieren conservarla para alguna otra receta, pues en este momento le ponen una cucharadita de vinagre de manzana. Muy importante. Esto le va a ayudar a que se conserve por un poco más de tiempo. Y ya que la tenemos lista, la prueban de sal. Tiene que quedar así espesita. Si ustedes notaron, no le puse nada de agua, de líquido. Solo el concentrado que le pusimos de puré de tomate, que es este. Y ya que tenemos nuestra salsita lista, aquí yo tengo el albahaca, las hojitas de albahaca secas, y le vamos a poner solo un poquito. Vamos a mezclar. Y bueno, me gustaría mucho que por ahí pusieran en sus comentarios qué tal les salió su salsita. Y pues esta la preparamos porque voy a hacer una pizza. Ya tengo aquí lista la salsa. Y como ven, ya tengo aquí la masa lista. Ahora vamos a poner la salsita que preparamos. Me gusta que quede jugosito, por eso le voy a poner bastante salsita. Pues ya tenemos aquí armada la pizza. Ahora vamos a meter al horno. Como pueden ver, miren, ya está aquí la pizza. Espero se animen a prepararla. Y nos vemos en la próxima receta. Por aquí les voy a dejar una tarjetita de cómo preparar la masa para la pizza. Es muy fácil y rápido. Así es de que pues les va a encantar preparar su propia pizza. Vean qué delicia.